Muy bien, buenos días, buenos días. Chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Hola, profe. Buenos días. Profe. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, buenos días. Bueno, estamos aquí iniciando la clase del día de hoy. Hoy día nos toca el curso de física. Y bueno, vamos a estar haciendo un repaso, así como lo hicimos el día lunes. Ahí está, muy bien, muy bien. Muy bien, Valeria, está con toda la energía del día. Excelente. Vamos a estar haciendo entonces, así como el día lunes, un repaso ya de los temas que hemos visto hasta ahora en lo que es el curso de física, ¿no? En este segundo bimestre. Sí, va a estar fácil, no se preocupe. A ver, vamos a tomar la asistencia del día de hoy. Presente. Muy bien, muy bien. Mi tutor, pues, le gusta hacer clase ahí. Claro. Está muy bien, Valeria. Muy bien. Tenemos también a Valentina. Muy bien, Valentina. Ahí está Valentina, muy bien, muy bien. Y Marisabel. Marisabel también. Muy bien, Marisabel. Muy bien, pues chicas, vamos a estar iniciando entonces. A ver, esperando que llegue Leonardo. Ojalá se conecte también. Leonardo. Estará durmiendo todavía. Muy bien. Vamos a iniciar entonces con los 3 temas que hemos visto hasta ahora en el bimestre. ¿Ya? Y vamos a verlo, bueno, con ejercicios, ¿no? De frente vamos a ir a los ejercicios. Ya. Vamos a ver el primer tema. El primer tema fue movimiento parabólico, ¿no? Movimiento parabólico de caída libre. Ese fue el primer tema que vimos. En el cual estudiamos el movimiento compuesto, ¿no? Que realizaba o que se veía en el movimiento parabólico. Vimos que este movimiento se trabaja en 2 ejes, tanto en el eje vertical como el eje horizontal. Entonces, al hacer el análisis, tenemos que tomar en cuenta ambos ejes, ¿ya? Entonces, vamos a ver en los ejercicios cómo aplicamos esto. Muy bien, ejercicio 1. Tenemos ahí lo siguiente, me dice, si lanzamos desde un piso horizontal una piedra con una velocidad de módulo de 50 y formando 37 grados con la horizontal, calcula el tiempo de subida en segundos, el tiempo de vuelo, el alcance horizontal en metros y la altura máxima también en metros. Ajá. Entonces vamos a ver. Tenemos entonces que vamos a utilizar un movimiento, bueno, un movimiento compuesto, ¿no? Vamos a hacer un gráfico. Entonces todos estos datos que vamos a tener aquí, siempre ya habíamos comentado, hay que pasarlos a un gráfico, ¿no? Porque el gráfico nos facilita el análisis. Entonces hacemos nuestro gráfico. Para ello dibujamos, ahí está el piso, tenemos a la piedra, una piedra redonda, vamos a imaginar. A esta piedra va a tener una velocidad determinada, según el dato 50, y va a formar un ángulo con respecto a la horizontal, ¿no? Su velocidad, acá está su velocidad, va a ser de 50 metros por segundo, ¿no? Y va a estar así, y va a formar un ángulo de 37. Ahí está, ese va a ser el ángulo de 37 con respecto a la horizontal. Muy bien. Me piden entonces calcular el tiempo de subida. El tiempo de subida va a ser, bueno, todo el tiempo sabemos que la piedra va a hacer más o menos una trayectoria de este modo. Va a llegar a un punto alto y luego va a volver a decaer. Más o menos ese va a ser el movimiento que realice, ¿no? Entonces, el tiempo de subida será desde que sale hasta que llega a este punto, ¿no? Más o menos ahí. Ese punto va a llegar por el movimiento que va a realizar. Y luego de que llegue a ese punto va a volver a bajar, ¿no? Muy bien. Ese va a ser el tiempo de vuelo, entonces. Su alcance, perdón, ese va a ser el tiempo de subida. El tiempo de vuelo va a ser tanto el tiempo que se demoró en subir, vamos a ponerle acá, tiempo de subida, TS, ¿ya? Tiempo de subida. El tiempo de vuelo será tanto el tiempo que se demora en subir como el tiempo que también se va a demorar en bajar. O sea, por acá va a haber otro tiempo que va a ser el tiempo de bajada, ¿no? Desde este punto hasta su bajada. Cuando baje, bueno, va a estar al mismo nivel
desde que fue lanzada, ¿no? El nivel del piso. Su nivel va a ser el mismo. Por acá. Muy bien, ¿qué más? Me piden el tiempo, bueno, el tiempo de vuelo va a ser la suma de esos dos. El alcance horizontal vendrá a ser, ¿qué cosa? El alcance va a ser abajo, ¿no? En la parte de abajo, desde aquí hasta aquí, ¿no? Toda esta distancia que recorrió. Podemos ponerle distancia D, ¿no? O letra L también, se utilizan varias letras. Vamos a ponerle D. Ese Y es también, el alcance horizontal, ese va ¿verdad? a ser, sí, este va a ser el alcance horizontal, ¿no? La letra D. Y la altura máxima, que vendría a ser hasta dónde subió, ¿no? Hasta dónde subió, que sería la altura que llegó hasta este punto, ¿no? O sea, desde este punto, desde aquí hasta el piso, ¿no? ¿Cuánto es esa altura? Esa sería la altura máxima, ¿no? Altura máxima, podemos ponerle ahí, ¿no? Máxima. ¿Ya? Muy bien, esos van a ser todos los elementos entonces. A ver, esto lo vamos a poner en rojo. Esos van a ser todos los elementos que me piden, ¿no? Lo que me están pidiendo. Tiempo de subida, tiempo de vuelo total. Tiempo de vuelo va a ser la suma, dijimos, entre tiempo de subida y tiempo de bajada. El alcance y la altura. Ya está. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular todos esos? Vamos a ir uno por uno, ¿ya? Primero, el tiempo de subida. Para calcular el tiempo de subida, lo que tenemos que observar es qué pasó en la subida, ¿no? Teníamos que la velocidad original es 50, pero sabemos que es una velocidad en sentido diagonal, ¿no? O de forma diagonal. Para nosotros analizar la velocidad, lo que tenemos que hacer es convertirla a cada eje, ¿no? A su valor en cada eje. En otras palabras, descomponerla. Entonces, este 50 vamos a descomponerlo tanto en el sentido vertical como en el sentido horizontal, ¿no? En ambos sentidos. Así como habíamos mencionado en las primeras clases, necesitamos hacer eso. Entonces, por aquí, por el eje vertical, tendremos una velocidad que vamos a llamarle V o velocidad en el eje Y. Y por acá una velocidad en el eje X. ¿Sí? Esos van a ser los dos valores que vamos a descomponer. Entonces tenemos que empezar por ahí para hacer el análisis. Vamos a hacerlo entonces formando un triángulo, ¿no? Si se dan cuenta, con los tres podemos formar un triángulo. Mi triángulo será más o menos así, ¿no? Vamos a hacerlo por aquí. Tengo mi velocidad original, que es 50. Por aquí mi velocidad en el eje X. Y por aquí mi velocidad en el eje Y, ¿no? Algo así tenemos. Vamos a poner los datos primero. Este ángulo es el ángulo 37, que se forma con la horizontal. Y este es V, que es 50. Y sabemos que esto forma un triángulo de 90 grados, ¿no? 90, acá será 53. ¿No? Por este lado, V de Y. Por este lado, V de X. Ya está. Muy bien, utilizando nuestros conocimientos trigonométricos sobre el triángulo de 37 y 53, podemos calcular los demás lados, ¿no? A 37 se le oponía, ¿recuerdan? 3K. 3K. Entonces, este V de Y será 3K. Así es. A 53 se le oponía 4, ¿verdad? Claro, y como a 50 se le opone 5, así es. ¿Quién dijo por ahí? Yo, Ah, ya, muy bien, muy bien. Mi yo, K, Valeria. muy bien, Valeria. Bien, muy bien. Mi K vale 10. Exacto. Entonces, si mi K vale 10, ya puedo saber cuánto valen los demás, ¿no? Ajá. Este de acá será 30 y este de acá será 40. ¿No? Ya está. Muy bien, 30 a 40. Entonces, vamos a ir aplicando esos valores ya a aquí, el gráfico. Este de acá será 30, entonces. Este de acá será 40. Ya está. De hecho, la En velocidad descomposición. Y. Claro, mi velocidad Y 30, mi velocidad X 40. Entonces, yo me voy a concentrar en la subida, ¿no? Porque me piden el tiempo de subida. Entonces, me voy a concentrar en la subida. Si V de Y empezó a subir con 30, como la gravedad, recordemos que la gravedad siempre va a estar ahí, nuestra compañera fiel. La gravedad
siempre va a estar ahí, ¿no? Y va a estar en contra de la subida. La gravedad va a provocar que esta velocidad cada vez disminuya, ¿no? Entonces, primero estaba con 30, luego va a bajar, ¿no? Va a estar de repente un poquito menos, con 25, luego va a estar con 20, luego va a estar con 10, cada vez va a ser más pequeñita. Y en el punto máximo, ¿a cuánto llegará? 3. ¿Cuánto? Punto máximo, punto máximo. En el punto máximo ya no va a seguir subiendo. Entonces ya no va a tener ninguna velocidad hacia arriba. En otras palabras, aquí su velocidad de y será su velocidad de y en este punto máximo será de 0. ¿Ya? Entonces fíjense cómo va sucediendo, ¿no? Su velocidad inicial, 30. Su velocidad final, 0. Tengo la gravedad, tengo el tiempo, entonces vamos a empezar a analizarlo ahora ya por cada eje separado, ¿ya? Dijimos que había 2 ejes, entonces vamos a separarlos. Por aquí vamos a poner primero el eje horizontal, perdón, el eje vertical, o eje Y. Y por el otro lado, el eje horizontal, o el eje X. Entonces, en uno de los ejes vamos a utilizar el tipo de movimiento de la caída libre, ¿no? En el eje vertical, si se dan cuenta, todo el movimiento se va a utilizar con las fórmulas, o se va a analizar con las fórmulas de caída libre. Pero ¿qué va a pasar en el otro eje, en el eje horizontal? En la clase mencionamos que había una propiedad en el eje horizontal. La propiedad era de que aquí se iba a cumplir el MRU en el eje X. La fórmula que vamos a utilizar en el eje X va a ser la del MRU. En cambio, en el eje Y, la fórmula de caída libre. En la caída libre, entonces, teníamos, ¿qué fórmula? Que describía la velocidad, la gravedad, el tiempo. Velocidad final, velocidad inicial. Claro, esa, ¿no? Velocidad final es igual a velocidad inicial más menos gravedad por tiempo. Esa formulita, exacto. Entonces, con esto vamos a hallar el tiempo de subida. Mi velocidad final dijimos que aquí era 0. Velocidad inicial, 30. Gravedad ya sabemos que es 10, ¿no? Y me falta el tiempo. Entonces colocamos cada componente. Velocidad final 0. Velocidad inicial 30. Como está en contra de la gravedad, ¿no? La subida está arriba y la gravedad hacia abajo, será menos. Gravedad 10 por tiempo T, tiempo de subida, ¿no? TS. Ya está. Esto que está restando pasa al otro lado sumando. Acá será entonces 10 por el tiempo de subida. Y al otro lado será 30 nada más. Entonces este 10 pasa, está multiplicando, pasa a dividir. 30 entre 10 será 3. Haces muy bien, Valeria, excelente. No me ha creído, pues ahí se ve. Muy bien. Ah, no te escuché bien. Ah, no. Sí. Ah, encima no me escucha. Ah, no. Así es, la señora. Ya está. Ya tenemos entonces el tiempo de subida. Tiempo de subida, 3. Ya está. Ahora me piden el tiempo de vuelo. Bueno, para calcular el tiempo de vuelo, vamos a recordar una propiedad que también habíamos visto en caída libre, que es la siguiente. El tiempo de vuelo está determinado por el tiempo de subida y el tiempo de bajada, ¿no? Pero como va a ser la misma altura la que el cuerpo va a subir y la que también va a bajar, va a llegar a un mismo nivel, ¿no? Entonces había una propiedad en caída libre que me decía que el tiempo de subida iba a ser igual al tiempo de bajada. Bajada, exacto. Entonces el otro ladito vale también 3 segundos. Así es, ¿no? Entonces con eso ya podemos ir completando. Ya tenemos entonces que el tiempo de subida es 3. Y por acá también el tiempo de bajada será 3 segundos. Entonces el tiempo de vuelo, que es la suma, tiempo de vuelo es la suma de los dos. Tiempo de subida más tiempo de bajada será
3 más 3, 6, ¿no? Claro, 3 más 3, 6. Así es. Nada más, ¿no? Eso será todo. Muy bien. Entonces ya tengo ahí el tiempo de vuelo. Muy bien. Luego me dicen el alcance horizontal. Ajá, aquí ya tengo que pasar al otro eje, ¿no? Porque tengo que ver el eje horizontal y no el vertical en Y, sino el horizontal en X. Entonces, dijimos que en el eje horizontal se iban a cumplir las reglas del MRU, ¿no? El MRU solo tiene una fórmula, que es, recordando la fórmula, distancia, en este caso, distancia en el eje X, ¿no? De X vamos a poner. Es igual a velocidad, velocidad también en el eje X, por el tiempo, ¿no? Claro, el tiempo que esté tomando, ¿no? En este caso, como me piden el alcance horizontal, vamos a tomar todo el tiempo de vuelo, ¿no? Todo el tiempo de vuelo que se tome. Entonces, como la velocidad no cambia, es decir, la velocidad aquí empezó con 40, aquí va a seguir siendo 40, aquí también va a seguir siendo 40, incluso en el punto máximo sigue siendo 40, ¿no? O sea, no hay velocidad hacia arriba, pero sí hay velocidad hacia la derecha. Hacia la derecha siempre va a haber velocidad, ¿no? O sea, hacia allá. Entonces, aplicamos esa fórmula. Entonces, la distancia será D, ¿no? Bueno, de X podemos ponerle acá, ¿no? Distancia horizontal en el eje X. De X. Distancia horizontal en eje X va a ser igual a la velocidad en X, que es, habíamos descompuesto y era 40, ¿no? Originalmente. 40 por el tiempo. Como me están pidiendo el alcance, todo el alcance horizontal, entonces voy a tomar todo el tiempo de vuelo, ¿no? Que era, ya lo habíamos calculado, tiempo de vuelo 6, ¿no? 6 segundos, así es, ¿no? Entonces ya tengo ahí cada uno. Y ahora solo multiplico. Distancia horizontal, 40 por 6, 240 metros, ¿no? 240 metros. ¿Así es? Ese va a ser el valor de mi alcance horizontal, ¿no? Muy bien, me queda la altura máxima. Altura máxima. La altura máxima se calcula ya en el eje vertical, ¿no? Entonces vamos a cerrar esto aquí para no confundirnos. El eje horizontal hasta ahí nomás. Ahora vamos a ver el eje, vamos a volver al eje vertical y vamos a recordar, a ver, ¿qué formulita me permitía a mí hallar la altura en la caída libre? ¿No? Porque aquí usamos las fórmulas de caída libre. Habían varias, ¿no? Pero a ver, una que me dé la altura, tengo velocidad inicial, tengo velocidad final, tengo tiempo, tengo gravedad. A ver. Vamos a la de la altura, ¿ya? ¿Se acuerdan de la altura? Altura es igual velocidad inicial por tiempo más menos un medio gravedad por tiempo al cuadrado. Así es. Ya, tengan siempre su formulario a la mano, ya, para que puedan repito las fórmulas. Ya está, entonces reemplazando aquí tenemos velocidad inicial en el eje Y, ojo, ¿no? Porque estamos viendo la altura. El eje Y será 30, entonces acá será 30 por el tiempo de subida nada más, porque estamos tomando en cuenta hasta dónde subió. 30 por 3 será entonces, ¿no? En este caso, como era subida y la gravedad está en contra, será menos. Un medio por la gravedad, que es 10, por tiempo al cuadrado. 3 al cuadrado, 9. ¿No? Muy bien, simplificamos entonces. Mitad 1, mitad 5. 5 por 9, 45. Y por acá tengo 30 por 3, 90. 90 menos 45 será 45. 45 metros. Restando 90 menos 45. Ahí está. Y esa será entonces, ya tenía mi alcance horizontal, esa será mi altura máxima, ¿no? 45 metros.
Muy bien. ¿Preguntas, dudas? ¿Preguntas, dudas? ¿Sí? ¿O está todo claro? A ver. Pregunten. Ahí está claro. ¿Sí? Vamos viendo el proceso entonces, ¿no? Primero tenemos que hacer siempre un análisis del gráfico, ¿ya? Por eso yo les recomiendo siempre que dibujen su ejercicio y visualicen, ¿no? En este caso el parabólico, los dos ejes, eje X y eje Y. Y separarlo, ¿no? Trabajarlo por separado, de esta forma, ¿no? Por un lado todo el eje Y, por otro lado todo el eje X, ¿no? En el eje X es más sencillo porque solo es una fórmula. En el eje Y sí hay que utilizar varias, todas las fórmulas de caída libre, ¿no? Y bueno, la descomposición que se hace por trigonometría, ¿no? Pero ustedes son expertos en trigonometría. Tienen ahí a su profe Chambi, ¿sí o no? El capo. Muy bien, muy bien. Vamos a avanzar entonces, ¿ya? Vamos a avanzar los siguientes ejercicios, ¿ya? Muy bien. Si por ahí están adelantándose, lo están haciendo más rápido que yo, lo pueden hacer aparte, ¿no? En un papelito de repente y me dicen, profesor, sale tanto. Y ya les voy a considerar ahí también su punto de participación, ¿no? Entonces vamos a poner punto a Valeria. ¿Cómo? Ah, ya está cocinando, Valeria. Ah, ya. Está bien. No hay problema. Igual vamos a poner su punto de participación. Valeria. Por favor, mis puntos, profesora. Muy bien, sí. Tiene también, Valentina también está. Ya, muy bien. A ver, vamos a ver ahora la 2. Dice, calcula la altura h en metros. Tengo aquí una piedra que está siendo lanzada, pero solamente en el sentido horizontal, ¿no? O sea, solamente está siendo lanzada hacia la derecha. Y hacia abajo no tiene velocidad, ¿no? Si nos damos cuenta, esta velocidad está paralela con el piso, ¿no? Estas dos líneas significan que están paralelas, quiere decir que está exactamente yendo hacia la derecha, ¿no? No está ni un poquito lanzado hacia abajo, sino solamente hacia la derecha. Pero por efectos de la gravedad, sabemos que la gravedad siempre va paralela, ¿no? A cualquier altura. Entonces la gravedad siempre va a ir hacia abajo. Entonces la gravedad va a hacer que la piedra caiga, ¿no? ¿Ya? Entonces me piden a mí la altura. ¿Cuánto es la altura hasta ahí? Entonces, a ver, vamos a poner como datos mi velocidad en X, porque este es el eje X, ¿no? El eje horizontal. Mi velocidad en X va a ser de 90. Esta es mi velocidad en X. Esta ya sabemos que siempre es la misma. O sea, en todo momento de su viaje, aquí, no, aquí, en todo momento de su travesía, hasta que cayó, ¿no? Aquí, ¿no? Hasta su caída, hasta aquí, la piedra siempre mantuvo esa velocidad en el eje X. ¿Ya? O sea, ni más ni menos. Siempre esa velocidad, ¿no? Porque es constante. Entonces, lo que nosotros queremos saber es cuánto fue la altura en el sentido del eje Y. En el eje Y sí cambió su velocidad. Originalmente no había velocidad en Y, ¿no? Si nos damos cuenta aquí no hay ninguna flecha hacia abajo. Entonces podemos decir que su velocidad en Y originalmente fue de 0, ¿no? Porque no tenía ningún componente. Y luego fue aumentando. Luego esta velocidad ya fue aumentando, ¿no? Hacia abajo. Un poquito, primero un poquito, después un poquito más, ¿no? Y al final terminó mucho más. ¿Sí? Eso fue lo que pasó. Entonces, avanzó de todas maneras en todo ese tiempo 450 metros. Entonces vamos a analizar esto primero para poder sacar un dato ahí que es el tiempo. Vamos a analizar en el eje horizontal primero. El eje horizontal o el eje X. Eje X. ¿Ya? Entonces vamos a analizar ese eje porque ese eje nos va a dar información sobre lo que pasó cuando avanzó hacia adelante, ¿no? O sea, avanzó en todo el eje X. Entonces, según esa información, nosotros sabemos que aquí es MRU, ¿no? Aquí se aplica el MRU, entonces siempre va a ser una sola fórmula. Su fórmula será distancia horizontal o distancia de X va a ser igual a la
velocidad en X por el tiempo, ¿no? Ya está, eso es. ¿Para qué me va a servir esto? Para calcular el tiempo. El tiempo de caída yo no sé cuánto tiempo se demoró en caer. Entonces necesito ese tiempo para luego hallar la altura, ¿no? Ese tiempo de caída, ese tiempo es el que necesitamos nosotros. Ya está. Entonces, reemplazando los datos que tenemos distancia horizontal, acá es 450, ¿no? 450. Ponemos acá entonces 400. ¿Sí? Están preguntando, creo. Igual a 90. La velocidad, claro, la velocidad es 90. Y el tiempo, t, no, tiempo no sabemos cuánto es t. El 90 que está multiplicando pasa a dividir. Entonces 450 entre 90 me dará, frente, ¿no? 45 entre 9, 5, ¿no? Y el 0, 0 se va. Entonces mi tiempo va a ser 5 segundos. Mi tiempo de caída. Tiempo de caída va a ser 5. Entonces ya con eso ya yo puedo sacar cuánto será la altura. Entonces aplicamos ahora sí en el eje vertical. Pasamos ahora al eje vertical. Cerramos aquí. Cerramos aquí el eje horizontal. ¿Ya? Siempre hay que separarlos, ¿ya? Para que no nos confundamos. Pasamos ahora al eje vertical. Porque son fórmulas distintas. El eje vertical será entonces ahora sí donde yo voy a aplicar la fórmula de la caída libre. Entonces aquí yo tenía la fórmula de la altura, ¿no? La que usamos en el ejercicio anterior. Altura es igual velocidad inicial por tiempo más menos 1/2 por gravedad por tiempo al cuadrado. Ya está. Muy bien. Reemplazamos los datos entonces. Mi velocidad inicial en el eje Y, ojo, en el eje Y mi velocidad inicial era de 0. Entonces acá será 0 por mi tiempo es 5. 5. En este caso, como es caída, está favoreciendo la gravedad, está en el mismo sentido. Más. Será más 1/2 gravedad, que es 10, por 5 al cuadrado. 5 al cuadrado. 25. Así es. Claro, 25, ¿no? Aquí entonces 0 por 5 se cancela. 0. Mitad. Mitad 1, mitad 5. Y me quedará 5 por 25. Y eso será 125 metros. 125 metros. ¿Sí? Esa será entonces mi respuesta. ¿Qué tal? ¿Todo claro? Very ¿Todo good. claro? Ya, muy bien, muy bien. Aquí es algo similar, en la número 3, ¿no? También me piden algo similar, pero aquí ya no me piden la altura, me piden el alcance horizontal. Ajá. Entonces me están pidiendo la letra D. Ya sabemos que el alcance horizontal está en el eje X, el eje horizontal. Y ahí aplicamos el MRU, es decir, esta formulita. Para hallar entonces la distancia necesitamos la velocidad en X y el tiempo, ¿no? La velocidad en X sí la tenemos. 20, ¿no? Esa es la velocidad en X. 20. Pero me está faltando el tiempo. No sabemos cuánto es el tiempo de caída, ¿no? Entonces, eso me está faltando, el factor tiempo. Como no sé cuánto es el tiempo en que se demoró en caer, tiempo de caída, Ay, no se entonces, puede usar la distancia, ¿verdad? todavía no podemos hallar. Primero tenemos que hallar el tiempo. Para hallar el tiempo vamos a valernos de el eje vertical. El eje vertical, ¿no? Precisamente en el eje vertical, o el eje Y, tenemos la altura. Fíjense que tenemos la altura. Entonces podemos aplicar la fórmula de la altura para poder hallar el tiempo, ¿no? El tiempo en que se demoró en caer. ¿En cuánto tiempo se cayó esa altura? Tomando en cuenta también que como no hay velocidad hacia abajo inicialmente, la velocidad en Y inicialmente es 0, ¿no? Igual que en el otro caso, en el caso anterior, ¿no? Ya está. Aplicamos la fórmula de la altura entonces, es decir, la que aplicamos al final aquí, la vamos a aplicar ahora primero. Altura es igual a velocidad inicial por tiempo, más menos 1/2
Una gravedad por el tiempo al Gravedad por cuadrado. tiempo al cuadrado. Así es. Esta va a ser la que apliquemos primero. Luego, reemplazamos. Acá será H vale 80. 80 es igual, velocidad inicial en el eje Y, 0, por tiempo que no sabemos cuánto es. Más menos, en este caso como es caída, será más. 1/2, gravedad que es 10, por tiempo al cuadrado, ¿no? T al cuadrado. Ya está. 0 por tiempo entonces se cancela. 0 por T, 0. Mitad de 2, 1. Mitad de 10, 5. ¿No? Se cancela. 80 es 5T cuadrado. Ese 5 que está multiplicando pasa a dividir, ¿no? 80 entre 5 será 16. Igual a T al cuadrado. Y ese cuadrado pasa como raíz. Raíz de 16 será 4, ¿no? 4 segundos. Ya está. Muy bien, ya tenemos el tiempo. Como ya tenemos el tiempo, entonces ahora sí, con eso podemos sacar el alcance horizontal. Eso ya será en el eje horizontal. Vamos a trazar entonces mi línea divisoria para pasar al otro eje. Eje horizontal, ahora sí. Ya está. Mi eje horizontal entonces será la formulita del MRU. Distancia del eje X será igual a la velocidad de X por el tiempo. Ya está. Muy bien, reemplazamos entonces ahora sí. Mi velocidad en X, que es 20, porque no cambia, por el tiempo que es 4, ¿no? Que ya lo vimos. Y 20 por 4 será 80, ¿no? 80 metros. Ese va a ser mi valor entonces final. Mi valor final del alcance horizontal. ¿Sí? Muy bien, ¿preguntas, dudas? ¿Todo claro? ¿Todo claro? Ya, muy bien, excelente, excelente, todo claro. Vamos a pasar entonces ahora sí al siguiente tema, ¿ya? A ver, vamos a ver, ojalá nos alcance el tiempo para ver, al menos 2 temas tenemos que tratar hoy. Movimiento circunferencial uniforme. Vamos a ver movimiento circunferencial. Aquí vamos a tomar algunas formulitas que habíamos visto en nuestra clase del MCU, ¿no? Giros sobre todo en movimiento circular. A ver, la 4 me dice, un cuerpo está girando con MCU. Tiene una rapidez angular de 5 radianes por segundo. Entonces, ¿qué ángulo en radianes habrá girado en 2 minutos? Me están preguntando. Entonces, a ver, habíamos visto algunos elementos aquí del movimiento circular como la rapidez angular, ¿no? Recordamos que la rapidez angular se expresaba así. Rapidez angular era igual al ángulo o el desplazamiento entre el tiempo, ¿no? Esa fue una de las formulitas que habíamos visto. Entonces aquí ya me están dando esos dos valores, si me doy cuenta. Me están dando ahí ambos valores, ¿no? Me están diciendo que la rapidez angular es 5 radianes. 5 radianes sobre segundo, ¿no? Sobre 1 segundo, en otras palabras. Entonces ya me están dando ahí ambos componentes. Me están dando, por un lado, el ángulo que va a avanzar, 5 radianes, y por otro lado me están dando el tiempo, ¿no? En 1 segundo. Ahora me preguntan, ¿qué ángulo en radianes habrá girado en 2 minutos? Entonces, vamos a aplicar la misma fórmula, porque me están pidiendo el ángulo, ¿no? El ángulo. Entonces será el ángulo. Ahora me están pidiendo. ¿Y el ángulo cómo lo podemos calcular? Si nos damos cuenta de aquí, este t puede pasar, está dividiendo, ¿no? Puede pasar a multiplicar. Entonces, eso vamos a hacer, ¿ya? Vamos a ponerlo así. El t pasa a multiplicar y por este lado me queda el ángulo va a ser igual a W por t.
Ya está. Entonces, mi W, yo lo tengo, mi W, mi rapidez angular es 5 radianes por segundo, ¿no? Esto era W. Entonces acá será 5 radianes por segundo. Y el T, el tiempo que me están dando ahora, el nuevo tiempo será 2 minutos. 2 minutos. Pero sabemos que 2 minutos, ¿cuántos segundos son? Hay que convertirlo. En 1 minuto tengo 60 segundos. En 2 minutos tendré 120, ¿no? 120 segundos. Ya está. Entonces, simplificamos. Se va a segundos, y me va a quedar 5 por 120. ¿Y cuánto será 5 por 120? 5 por 120, claro, 5 por 12, 60, ¿no? 600, así es. 600 radianes. ¿Sí? Esa será mi respuesta entonces, porque me están pidiendo en radianes, ¿no? Entonces solamente había que utilizar esta formulita y convertir, ¿no? Convertir luego el valor de minutos a segundos, nada más, ¿ya? Muy bien, vamos a iniciar otra sesión porque ya el tiempo se está acabando en esta sesión. Entonces vamos a iniciar otra sesión para terminar con los ejercicios de este tema, ¿ya? Yep. Ya, muy bien, muy bien. Espera.